Durante días, se habló de su trágico final. Valeria Márquez, influencer conocida por su espontaneidad, fue hallada sin vida dentro de su departamento en Guadalajara. Pero lo que parecía ser una muerte por causas naturales, dio un giro oscuro cuando se encontró una carta escrita con tinta fresca dentro del féretro. Una carta que nadie había visto antes. Y lo más extraño, esa misma mañana, Valeria había hecho una transmisión en vivo desde su cuarto. Ahí se le ve nerviosa, inquieta. No sé si esto es paranoia o intuición, pero siento que hoy algo va a pasar. No sé qué, pero tengo miedo, dijo entre risas nerviosas. Horas después, la encontraron sin signos vitales. Y hace solo unas horas, su cuerpo fue recibido por la funeraria que se llenó de familiares, amigos y seguidores. Llevaban flores, velas, cartas, pero ninguno estaba preparado para lo que iba a ocurrir, porque en el momento en que el ataúd fue sellado, una mujer gritó. Había algo bajo el cuello de Valeria. Al revisar, apareció una hoja cuidadosamente doblada. Una nota escrita con su puño y letra. En ella, palabras que cambiarían todo lo que sabíamos del caso. Sí, Valeria Márquez dejó un mensaje, pero ¿cómo llegó hasta ahí si nadie la vio escribirlo? ¿Y por qué lo ocultaron? Hoy vamos a contarte la historia completa, pero esto no es lo que viste en las noticias. Hoy rompemos el silencio, con pruebas, testimonios y los videos que aún no han salido a la luz. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo más escalofriante te lo revelaremos al final del video. Pero antes, ¿quién era realmente Valeria Márquez? Alegre, energética, amante del maquillaje y las frases positivas. En TikTok acumulaba miles de vistas. Tenía un salón de belleza, una clientela fiel y una sonrisa que, según quienes la conocían, iluminaba cualquier lugar. Pero también había una sombra en su vida. Desde que me mudé a este departamento tengo pesadillas. Siento que alguien me observa, dijo en uno de sus últimos lives. Algunos creen que era ansiedad, otros aseguran que era una advertencia. El día de su velorio, mientras su familia lloraba en silencio, una joven grabó un TikTok diciendo: «El aire está extraño», como si no quisiera que la enterraran. Y fue entonces cuando la nota apareció. ¿Fue un adiós desesperado? ¿Un mensaje oculto para alguien? ¿O acaso alguien la colocó ahí para encubrir algo? Teorías no faltan. Un pacto, un secreto del pasado, una deuda peligrosa o un intento por contar algo que no logró en vida. Médicos forenses aún analizan si la tinta de esa nota corresponde al mismo día de su fallecimiento. Nadie estaba preparado para lo que sucedería esa tarde. El ambiente era denso, como si algo invisible se aferrara al aire, impidiendo que los presentes respiraran con tranquilidad. Era el último adiós a Valeria Márquez, la joven influencer que había llenado de luz las redes con sus videos y frases esperanzadoras, pero que ahora reposaba en un ataúd rodeada de flores marchitas y lágrimas incontenibles. Sus seres queridos estaban en silencio. Muchos aún no podían creer que lo que parecía un día común en su salón de belleza terminaría en tragedia. Pero lo más inquietante no fue su repentina partida. Fue lo que ocurrió después, lo que nadie puede explicar con certeza, porque en medio del llanto, el murmullo de oraciones y las miradas perdidas, algo perturbador sucedió. Una corriente helada atravesó el lugar. Algunos pensaron que era una corriente de aire, pero otros sintieron una presencia. Una especie de energía que hizo que varios asistentes se miraran entre ellos con los ojos bien abiertos. Fue entonces cuando se escuchó el primer grito. Una que estaba cerca del féretro gritó sin titubear. ¡Se movió! Su voz temblorosa captó la atención de todos. Nadie se atrevía a hablar, hasta que otro testigo, con voz apenas audible, murmuró: «Yo también lo vi. Su mano, sus dedos». Y entonces comenzó el caos. Varios asistentes activaron sus teléfonos celulares. Otros comenzaron a rezar con desesperación. Las cámaras captaron lo que parecía un pequeño estremecimiento en el cuerpo. Un movimiento sutil,
pero suficientemente real para poner en duda todo. ¿Estaba realmente muerta Valeria Márquez? Las teorías no tardaron en surgir. Desde una falla médica hasta una advertencia sobrenatural, una enfermera que había trabajado con cuerpos en hospitales declaró que el leve rubor en los labios de Valeria era inusual. Eso no es normal en alguien fallecido, es como si aún circulara algo de vida, dijo con voz apagada. Un paramédico que estaba como invitado en el velorio pidió permiso para revisar el cuerpo, pero los trámites del funeral ya habían avanzado demasiado. Era tarde. Nadie sabía si era prudente detenerlo todo por una sospecha. Y justo ahí, en medio del desconcierto, alguien soltó una palabra que retumbó como trueno. Pacto. Una de las amigas más cercanas de Valeria, entre sollozos, reveló algo escalofriante. Dijo que, días antes de morir, Valeria le confesó que tenía sueños inquietantes, donde una sombra le prometía éxito eterno. Según su relato, esa sombra le pedía entregar algo a cambio. Nunca supo qué. Solo sentía miedo. ¿Fue una advertencia? ¿Una visión? ¿Un trato que no alcanzó a completarse? Las redes sociales explotaron. TikTok, donde Valeria tenía miles de seguidores, se llenó de publicaciones bajo el hashtag #Valeria se movió. Algunos usuarios aseguraban que lo ocurrido tenía una explicación científica. El llamado movimiento cadavérico post-mortem, una reacción involuntaria del cuerpo por gases o contracción muscular. Pero muchos no estaban convencidos. Eso no fue un espasmo, fue un intento de volver, escribió una seguidora. Otros comenzaron a compartir teorías paranormales. Su alma no quería irse, decía un joven desde Colombia. Fue enterrada viva, hay que exhumarla, exclamaba otro video desde Argentina. Las plataformas se inundaron de clips, análisis, supuestos expertos e incluso mediums intentando contactar con su espíritu. Mientras tanto, la familia de Valeria trataba de mantenerse fuerte. Su madre, destrozada por el dolor, declaró a los medios entre lágrimas: «Mi hija tenía miedo, lo dijo muchas veces, algo la estaba persiguiendo». Consultados sobre el tema, varios forenses explicaron que los cuerpos pueden presentar movimientos por diversas razones. Uno de ellos detalló: la acumulación de gases, los cambios de temperatura, el rigor mortis, son factores físicos que pueden causar lo que algunos interpretan como movimiento. Pero hay algo que ni la ciencia ha podido explicar del todo: el ambiente. Esa tensión que todos sintieron, esa corriente gélida, esa sensación de que Valeria no estaba sola en el féretro. Muchos aseguran que la historia no termina con su entierro. Hay quienes dicen que aún pueden sentir su presencia en el salón de belleza, donde trabajaba, que a veces las luces se encienden solas, que las cámaras de seguridad registran sombras inexplicables, que se escuchan susurros en las madrugadas. ¿Fue un error humano, un fenómeno natural, o algo más oscuro que aún no logramos comprender? El conocido rigor mortis, en el cual el cuerpo se torna rígido y sin movimiento, no debería haber derivado en lo que muchos presenciaron con sus propios ojos. Sin embargo, algunos especialistas en fenómenos extremos mencionan un estado insólito llamado catalepsia. En esa condición, el cuerpo entra en una especie de pausa vital, sin respiración aparente, sin pulso detectable, pero con una mínima actividad cerebral, como si el alma quedara suspendida, atrapada en un limbo. ¿Fue eso lo que vivió Valeria Márquez? Todo apunta a que su muerte no fue tan definitiva como se creyó al principio. Una de sus más fervientes seguidoras soltó una teoría que se propagó como fuego entre sus fanáticos. Valeria estaba indagando en un rincón prohibido de Internet, algo que no debía haber encontrado. Un misterio digital con nombre propio: el algoritmo del abismo. Una supuesta cadena de códigos que promete viralidad inmediata, millones de reproducciones, pero a cambio de algo esencial. Dicen que lo que regala en fama lo cobra con la cordura, o peor aún, con el alma. Todo cambió para Valeria cuando alcanzó el 1.000.000 de seguidores. Desde ese punto, sus publicaciones comenzaron a tornarse inquietantes. Ya no eran videos ligeros de maquillaje o retos graciosos.
ahora mostraban símbolos extraños, sonidos perturbadores y frases que muchos no entendían, hasta que fue demasiado tarde. En uno de sus últimos clips, casi invisible bajo un filtro distorsionado, escribió: "No estoy sola, pero ya no sé si es algo bueno". La música de fondo era una melodía antigua, como de una caja de música desafinada, con ecos que parecían susurros. Nadie lo notó en ese momento. Solo cuando la noticia de su muerte llenó los titulares, aquel video fue analizado hasta el último segundo. Y entonces lo entendieron. Era un grito ahogado, un pedido de ayuda disfrazado de contenido viral. El sacerdote que ofició su velorio confesó algo escalofriante frente a las cámaras. Mientras leía la oración final, sentí que no rezaba para despedirla, sino para retenerla. Había una fuerza ahí, algo que no quería irse, como si escuchara una voz muda que decía: "No he terminado". Ese mismo día, tras la ceremonia, alguien se acercó sigilosamente al féretro. Dejó una pequeña hoja doblada sobre la tapa cerrada. Era una nota escrita a mano, sin firma. En ella, una sola frase: "Ella debía despertar, no morir". La imagen de la nota se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos, fue una confirmación de que lo ocurrido con Valeria no era natural, no era normal, era un error, y no de los médicos o de los vivos, sino de algo más profundo, algo que nunca debió haberse alterado. Desde entonces, nadie ha podido dar una explicación certera de lo ocurrido. Los doctores aseguraron que la causa de muerte fue clara, pero ni ellos ni los religiosos, ni siquiera los escépticos más acérrimos, pudieron explicar lo que ocurrió después. Porque sí, el cuerpo de Valeria Márquez se movió, frente a testigos, frente a cámaras, y desde esa noche, el aire se ha vuelto más pesado, como si la despedida no se hubiera concretado, como si Valeria aún tuviera algo que decir, o algo que advertir. Las horas posteriores al velorio fueron un torbellino de especulaciones. Los medios no dejaron de cubrir la historia. Los seguidores inundaron las redes con homenajes, pero también con teorías. Y la familia, en medio del duelo, comenzó a recibir mensajes que les helaban la sangre. "Tu hija sigue aquí. Ella no se ha ido. Revisa la tumba". Pero fue lo que ocurrió 2 noches después lo que sacudió todo. El cuidador del cementerio, un hombre discreto que lleva más de 3 décadas trabajando en ese camposanto, decidió hablar. "No soy un loco", dijo en una entrevista en una estación local. "Lo juro por mi madre. Esa madrugada, a las 3 en punto, escuché algo desde dentro del mausoleo. Golpes, 3 exactamente, pausados, como si alguien tocara pidiendo salir". La historia no tardó en volverse tendencia global. Decenas de personas se congregaron en las afueras del cementerio. Unos incrédulos, otros aterrados. Pero la mayoría llenos de esperanza. Esperanza de que Valeria no hubiera muerto. De que quizás, de alguna forma inexplicable, estuviera viva, atrapada. El lugar fue acordonado por autoridades, pero eso no impidió que los más atrevidos dejaran flores, cartas y notas con frases como "Estamos contigo", "Despierta, Valeria", o "Aún puedes volver". Hasta hoy, nadie ha confirmado oficialmente que el féretro se haya abierto nuevamente. La familia guarda silencio absoluto. Pero hay quienes aseguran que un grupo de personas, en medio de la madrugada, entró al panteón con una orden privada. Nadie sabe qué vieron, ni qué encontraron. Pero desde ese día, algo cambió. El perfil de Valeria en TikTok desapareció por completo, sin previo aviso, sin dejar rastro. Y entonces una nueva teoría tomó fuerza. ¿Y si el algoritmo del abismo no solo ofrece fama, sino la eternidad? Pero una eternidad donde no puedes descansar, donde tu rostro vive en videos, pero tu voz jamás puede gritar, donde estás atrapada entre lo viral y lo invisible. Querían saber, necesitaban saber. Las redes no descansaban.
TikTok era un hervidero de teorías, especulaciones y vídeos cada vez más extraños. Algunos usuarios afirmaban haber captado psicofonías cerca del cementerio. Según ellos, si reproducías el audio al revés, podías escuchar con claridad una frase escalofriante. No es justo, aún estoy aquí. La supuesta voz de una mujer. Su voz. No faltaron los que aseguraban haber soñado con Valeria Márquez. En los sueños, ella aparecía atrapada, encerrada en una habitación sin ventanas, suplicando ayuda, llorando en silencio. Aunque muchos tacharon estas historias de simples fantasías, hubo un video que lo cambió todo, uno que nadie ha podido desmentir hasta ahora. Un joven, fanático de lo paranormal, transmitió en vivo su visita al panteón donde descansa Valeria. Llevaba un medidor de frecuencias y una cámara infrarroja. Mientras enfocaba la lápida, el detector empezó a parpadear de manera frenética. Los comentarios se disparaban. Y entonces se escuchó un susurro, tenue pero claro. Ayúdame. Más de 2 millones de personas vieron esa transmisión en menos de 24 horas. Lo extraño fue que TikTok intentó bajarla repetidas veces, alegando violaciones a las políticas de contenido. Pero los usuarios no dejaron que desapareciera tan fácilmente. La resubieron, la compartieron, la comentaron. Se volvió imposible de ignorar. Según él, Valeria le confesó semanas antes de morir que algo le estaba pasando. TikTok me dio todo lo que soñé, pero siento que algo que no veo, me está quitando partes de mí, le dijo una noche. Esas palabras ahora resuenan con otro significado. Fue entonces cuando una usuaria anónima, supuesta integrante de un colectivo ocultista en redes, soltó una bomba. Existe un reto secreto entre ciertos creadores de TikTok llamado la sombra del millón, un pacto no oficial. Quienes lo aceptan deben cumplir una prueba al alcanzar el 1.000.000 de seguidores. Si fallan, desaparecen. Valeria logró esa cifra en tiempo récord. Días después, estaba muerta. La historia dio un giro aún más siniestro cuando la madre de Valeria, tras semanas en silencio, habló con la prensa. Su testimonio fue breve, pero desgarrador. Vi a mi hija la noche antes de morir. Estaba pálida. Hablaba con alguien por videollamada, pero no logré ver quién era. Me abrazó fuerte y me dijo, «Mamá, si algo pasa, recuérdame feliz», y me pidió perdón. Nadie lo sabe, pero lo más inquietante aún estaba por venir. Un investigador paranormal con experiencia en casos documentados en Brasil y Argentina llegó al país por iniciativa propia. Viajó hasta el cementerio y analizó el sitio durante una noche completa. Lo que dijo al salir dejó helados a todos. Aquí hay algo que no está en paz. He trabajado en sitios con energías oscuras, pero esto es diferente. Esto no quiere ser olvidado. La comunidad exigió una revisión judicial del cuerpo. Las pruebas eran muchas, los testimonios aún más. Sin embargo, la solicitud fue denegada. Las autoridades dijeron que no había motivos legales para exhumar el cadáver. Esa negativa encendió aún más las teorías. Algunos decían que Valeria había muerto por una reacción médica mal atendida. Otros, que alguien la forzó a cumplir con ese supuesto reto en redes y algo salió mal. Pero las hipótesis más oscuras hablaban de un pacto, de un acuerdo sellado a espaldas del mundo, entre ella y una entidad desconocida.